Todo sea por los resultados del dicho. Dale. Bueno, buenos días. Yo soy Daniel Luna, arquitecto de medicina interna, y me toca presentarles la clase de ultrasonido pulmonar. Entonces, hablar de ultrasonido pulmonar es importante actualmente porque se ha vuelto uno de los principales pilares diagnósticos, en especial por la facilidad que tiene de realizarse a pie de cama del paciente e incluso en consultorios. Permite un abordaje rápido, confiable y pues no invades al paciente al momento de realizarlo. Es fácil hablar de introducción hablando de sus ventajas. Es el contenido que vamos a tener aquí durante la clase. Y bueno, las ventajas de ultrasonido pulmonar, una evaluación rápida. En ejemplos como el protocolo Blue para valoración de ultrasonido pulmonar, puede ser una valoración rápida de 3 a 5 minutos. Una emergencia, en el caso de un paciente que presenta una disnea aguda, que no sabemos qué le pasó, pues para ayudar con una evaluación rápida, útil para el diagnóstico diferencial entre un neumotórax, derrame pleural, un proceso infeccioso. Si bien no te puede dar el diagnóstico al 100%, te puede dar una orientación bastante confiable. También funciona para guía y asistencia de los procedimientos como colocación de catéteres centrales, toracocentesis e incluso colocación de sondas pleurales, ya que puede ayudar a evitar una complicación como cuando hay un vaso sanguíneo anómalo entre los espacios intercostales. Podrías valorarlo primero con un ultrasonido antes de encontrarte con la sorpresa de que le diste una arteria sin querer, ¿verdad? Además, también para encontrar disfunciones en diafragma, evaluación de patología pleural y monitorización de patologías pulmonares una vez que ya están ubicadas, para ir viendo cómo van mejorando o si van empeorando. Entonces, lo primero es la adecuada posición del paciente antes de realizar el ultrasonido. Comúnmente los ponemos en posición supina, sin embargo, pues depende de la sospecha diagnóstica que tenemos. Puedes colocarlo en posición supina si, por ejemplo, sospechas de un neumotórax. Principalmente necesitas ver la cara anterior del tórax. En posición supina podrías verlo pues, por física del aire sube. Sin embargo, si estamos hablando de una patología pulmonar intersticial, pues necesitaría realmente hacer una exploración completa, abordando todas las áreas de exploración que pueda realizar con ultrasonido, las 6 áreas de exploración comunes. Entonces, más bien depende de cada paciente. La elección del transductor también es importante. Aquí coloco 4 transductores. Transductor cardíaco, que tiene la capacidad de ultrasonido de 2 a 7.5 MHz. El lineal, que ya conocemos, comúnmente utilizado para la evaluación de la pleura. Tiene alta definición, pero poca penetración y es de alta frecuencia. Principalmente para diagnosticar neumotórax y, pues sí, alteraciones en la pleura. El transductor convexo curvilíneo, que ayuda precisamente porque aunque no tiene tan buena definición, tiene más penetración para eventos de consolidación o derrames pleurales. Y el microconvexo, que funciona tanto para la evaluación de pleura como para la evaluación de parénquima, pero no es tan preciso para el de pleura como el lineal. Nuevamente, además de la elección del transductor, es necesario recordar las técnicas adecuadas. Si sabemos que el transductor lineal es para pleura, pues realmente no necesitamos cambiar penetraciones más allá de 3 a 5 centímetros. Y en el convexo tenemos que jugar un poco con las ganancias y mantener una penetración entre 10 a 15 centímetros para poder evaluar correctamente. Con respecto a la evaluación ecográfica, aquí coloco una imagen para ubicar las zonas en las que se tiene que concentrar por la búsqueda, ¿verdad? Tiene que ubicarse el ultrasonido en los espacios intercostales en las 6 zonas de cada endotórax para su evaluación. En la región anterior, esta zona se ve delimitada por la línea paraesternal y la línea axilar anterior, dividida en superior e inferior por una línea imaginaria en la cuarto espacio intercostal. En la cara lateral es por la línea axilar anterior y la línea axilar posterior, con misma línea imaginaria dividiéndolos en cuarto espacio intercostal, y en cara posterior es por la línea paravertebral y la línea axilar posterior. Simplemente que aquí, pues por la existencia de escápula, en muchas ocasiones la imagen no es tan buena. Básicamente estos son los espacios principales. Ya está el punto de plus, del que hablaré pues más adelante, ¿no?
Ahora, en la relación ecocardiográfica de los pulmones hay dos modalidades que se usan comúnmente, el modo bidimensional, el modo 2D, y el modo de imagen en movimiento o modo M, que permite visualizar una imagen en movimiento a lo largo de un periodo de tiempo especificado en un solo haz del ultrasonido. Entonces, al momento de colocar el transductor de forma longitudinal o vertical, vamos a encontrar esta imagen, muy comúnmente llamada el signo del murciélago, en el que podemos ver en la parte superior, por encima de las tres líneas rojas, lo que vendría a ser piel, tejido subcutáneo y músculo. Luego está lo que viene a ser la línea pleural. Es un tejido con alta impedancia, por lo tanto el 80% de las ondas de sonido proyectadas por el transductor van a ser reflejadas. Esto hace que sea una de las estructuras con mayor hipercogenicidad, por lo cual lo podemos ver a nivel de las dos costillas, superior y inferior, estamos viendo. Las costillas generan una sombra hipoecoica que hacen parecer como las alas de murciélago, y la zona media pues vendría a ser como la del cuerpo del murciélago. Esto es en una paciente que no tiene ahorita patología como tal, una toma normal de la imagen. Luego está en el modo M el signo de la playa, en el cual, debido a la dinámica de la respiración, por debajo de la pleura se ve un patrón moteado que asemeja a la arena de la playa, y por encima de la línea pleural, que vendría a ser la piel, tejido subcutáneo, músculo, pues se ve como si fuera pues, el océano en un paciente que no tiene una patología en ese instante. Eso sería lo normal, ¿no? Luego, una vez que se empieza la evaluación, entonces hay que verificar tres signos importantes, que es el de deslizamiento, las líneas A y las líneas B. Deslizamiento es básicamente el movimiento de la línea de la pleura vestibular sobre la pleura parietal, que en circunstancias normales pues se ve como un deslizamiento de la línea, algunos llaman como un movimiento de hormigueo entre la línea pleural. En caso de que ésta no estuviera realizando ese movimiento, pues sería una alteración. Las líneas A son realmente líneas de artefacto. Como tal, el pulmón no es un tejido que se pueda ver porque tiene aire. Sin embargo, las líneas de artefacto nos deben sospechar del estado enfermo del pulmón o si está en una situación normal. Las líneas A como tal corresponden a un estado de un pulmón sano. Surgen como artefacto debido a que cuando el transductor genera las ondas de sonido, golpea, digamos, la pleura, inmediatamente regresa mientras está proyectando nuevas ondas de sonido. Esto genera un evento de reverberación, y esto hace que se generen estas líneas. Más adelante les voy a hablar un poco más de las líneas A. Y luego las líneas B son artefactos similares a las A, pero verticales. Estas ocurren en un contexto de un paciente con un proceso inflamatorio o aumento de líquido entre espacios de irregularidades pulmonares o fibrosis de los mismos. Esto hace que el ultrasonido, que cuyas ondas no podía pasar a través de la aire, ahora puede pasar por, digamos, un aumento de tejido, por así decirlo, que se está dando por este proceso inflamatorio. Sin embargo, pues puede haber en un paciente normal unas líneas B que pueden ser normales, siempre y cuando sean menor a 2 en número. Diversas configuraciones de los transductores también te pueden dar líneas B, entonces es para tener cuidado con eso. Aquí pongo una imagen donde se ve el deslizamiento de la pleura, como se espera encontrar en un paciente sano. Por encima de ella, pues ya mencioné, es la piel, tejido subcutáneo, músculo, y por debajo lo que vendría a ser branquial pulmonar, pero en circunstancias normales pues se aprecia el movimiento. Luego las líneas A, se tienen que, para considerar las líneas, tienen que aparecer a intervalos de espacio equivalentes al espacio que hay entre el transductor y la pleura. De tal manera que si uno proyecta una profundidad más grande, puede ver hasta 3 líneas A, las cuales se enumeran del 1 al 3 en base a la proximidad hacia la pleura. Sin embargo, si se diera el caso de que estas líneas aparecen sin respetar esa regla de la distancia, entonces ya no estaremos hablando de líneas A, estamos hablando de líneas C, y estas se suelen relacionar más a procesos infecciosos como neumonía. Pues es importante recordar esa regla. Luego esta es una imagen de líneas B. Pues básicamente son líneas que surgen a partir de la pleura y que tienen que llegar hasta el final de la pantalla.
Una vez que estas aparecen, no debe existir líneas A, porque precisamente es básicamente el principio físico contrario de las líneas A. Tiene que aparecer más de 3 para considerar que es un síndrome intersticial, pudiendo hacernos pensar en un edema pulmonar. Luego en esta tablita coloco el tipo de patología que podemos encontrar y los artefactos característicos del mismo. De tal manera que en un pulmón normal vamos a encontrar pues, que están aireados y presenta líneas A y va a presentar la imagen de deslizamiento que ya vimos. Luego en el neumotórax, que también va a haber aire, sin embargo, a pesar de que puede tener líneas A, el deslizamiento va a estar ausente, se mantiene estático. Y una vez que ubicamos eso, también tenemos que intentar investigar el punto pulmonar, que es el punto exacto donde uno podría encontrar la lesión. Luego está el síndrome intersticial, que es por pérdida de radiación leve a moderado, como en casos de edema pulmonar, y que esta ya presenta líneas B, que tiene que presentarse en número de 3 o superior. Luego la neumonía, que es una pérdida total de radiación con espacios debajo de la pleura que están consolidados, que presentan valores de dependencia similar al tejido. Pueden ser pequeñas zonas o en casos en que un lóbulo completo esté tomado puede generar una imagen que se llama hepatización. Luego está el derrame pleural, que es básicamente el líquido entre las dos pleuras, tanto visceral como parietal, y que es básicamente un espacio anecoico. Sin embargo, en derrames complicados puede aparecer otros patrones, loculaciones, o puede haber, depende si es hemorrágico o pus. Encontrar otras imágenes como el signo de plancton, que es básicamente un espacio anecoico con múltiples puntos hiperecoicos que se asemejan como el plancton cuando está en el mar. Aquí presento entonces dos imágenes para explicar un poquito mejor el neumotórax. La de izquierda es la que ya vieron hace rato, que era un deslizamiento normal, y la de la derecha con la ausencia del deslizamiento a pesar de la respiración del paciente. Entonces, pues se dice claramente, una vez que encontramos esto, pues hay que intentar identificar el punto pulmonar. ¿En qué momento pensarían ustedes que en un neumotórax no hubiera ese punto pulmonar? ¿Puede pasar? Sí, si está bastante colapsado, como no vas a encontrarlo. Aquí coloco una imagen donde se aprecia el punto pulmonar. La parte de la izquierda, la parte de la derecha también se ve el deslizamiento y justo en el punto medio la parte de la izquierda deja de moverse, manteniéndose estático. Este punto exacto se puede llamar punto pulmonar. A la derecha se ve el modo M en un paciente que presenta este tipo de lesión, que presenta la imagen en código de barras. Esto debido a que debajo de la pleura pues realmente no va a haber nada, debido a que pues, el neumotórax ya no lo va a permitir. Entonces se ve de esta manera, esto le llaman signo de estratosfera. Nunca he escuchado a nadie decirle así, pero pues le puede decir así. Luego está el derrame pleural. En esta imagen se puede apreciar un espacio hipoecoico. El derrame pleural, pues una vez que lo encontramos, lo normal es intentar valorar qué tanto de este derrame existe. Entonces para eso está la fórmula de Valick, que básicamente mide en milímetros el espacio más ancho donde existe el derrame pleural, multiplicándolo por 20, de esta manera intentar calcular cuánto en volumen está en mililitros el derrame tomado. Por ejemplo, si fuera un centímetro, serían 10 mililitros por 20, se estaría hablando de un derrame de 200 mililitros. Sin embargo, nuevamente esto tampoco es como una regla porque depende de la habilidad de la persona y también pues, qué tipo de derrame es. Aquí podemos ver una imagen que se llama signo de la medusa, en el que se puede apreciar un derrame pleural. Al mismo tiempo, el pulmón que está ahí como moviéndose tembloroso es básicamente un pulmón que tiene una consolidación. Estamos viendo simultáneamente pues, una neumonía, consolidación, y la espacio de un derrame pleural tiene ambas. Y a la derecha podemos apreciar que el modo M cómo se vería un derrame pleural que no está complicado durante la mecánica respiratoria, generando lo que se llama un patrón, un signo sinusoides, pues que se ve de esta manera, con esas ondulaciones durante la respiración. Luego existe el signo intersticial. Como ya mencioné hace rato, básicamente aparecen más de 3 líneas B. La imagen que estamos viendo en este momento básicamente son líneas B, pero son confluentes. Se va a sospechar de que es una situación en la que el intersticio pues está realmente tomado con gran cantidad de un edema pulmonar agudo.
o una enfermedad intersticial pues ya más generalizada. En este podemos ver lo que sería una neumonía. Del lado izquierdo tiene un broncograma aerodinámico. Del lado izquierdo de la pantalla pueden ver un pequeño punto hiperecoico que va subiendo y bajando con la respiración. Esto es de la neumonía. Sin embargo, si apareciera ese broncograma y no se estuviera moviendo con la respiración, nos puede hacer sospechar de una atelectasia. Por lo tanto, hay que estar pensando en encontrarlos si estamos sospechando de una neumonía. A la derecha es una imagen de un espacio pues, que está básicamente consolidado. Múltiples patrones se empieza como si fuera tejido y pequeñas imágenes hiperecoicas. Bueno, esto de aquí es parte del protocolo Blue. Es un protocolo que se utiliza en emergencia cuando un paciente empieza con una disnea aguda, una necesidad respiratoria, se realiza esta exploración que resuelve básicamente la presión pulmonar rápidamente para intentar orientar a este tipo de diagnóstico que tiene el paciente y tratarlo lo más posible. Entonces, el especialista se enfoca en 3 puntos principales, que son los puntos que estamos viendo ahí, marcados con rojo: un punto superior, un punto inferior, al lado de la mamila, y el punto de Plaps. El punto de Plaps existe entre la línea mamilar, el punto en el que se conecta la línea mamilar y la línea posterior axilar. Esto es útil principalmente en los pacientes que están acostados en decúbito, porque en esa zona en particular es donde se suelen empezar barreras pulmonares y consolidaciones. Entonces, estos son los puntos importantes durante el protocolo EBRU. Y este de aquí es un diagrama del protocolo EBRU, mencionando los pasos que hay que seguir. Primeramente, una vez que se coloca el transductor, hay que ubicar si tiene deslizamiento. Posteriormente a eso, se ubica en cada punto de luz si hay líneas A o B para poder identificar si es un patrón B que puede sospechar de edema pulmonar, un patrón A que requerirá un abordaje diferente. En este caso, resulta que un perfil B no debe empezar en un edema pulmonar, como mencioné, mientras que un perfil A no consideramos que está normal de inmediato, pues el paciente sigue con una disnea aguda, entonces requerirá otro abordaje. Otra patología que puede causar una disnea aguda pues es una tromboembolia pulmonar. Por eso, el siguiente paso de análisis es un análisis venoso secuencial. Es un paciente que además de eso se sospecha que tiene insuficiencia venosa crónica, pues con un ultrasonido podemos realizar miembros inferiores, ver venosa, presionar datos de trombosis. Un Doppler pues sería lo ideal. También si puedes acceder a un ecocardiograma, tienes un Butterfly, por ejemplo, podrías ver una dilatación del ventrículo derecho, en caso de una cruz venosa. Luego, suponer que si encontramos datos de trombosis, pues ya sabemos que es una embolia pulmonar y pues requiere ese tratamiento de urgencia. En caso de que a tu exploración no encuentras datos de trombosis pulmonar o trombosis en general, pues pasas a investigar el punto Plaps. Si está presente, entonces estamos hablando de una neumonía, porque vas a ver ahí una consolidación. Si no está presente, pero el paciente continúa con datos de disnea aguda, entonces estás pensando en un paciente que tiene un EPOC agudizado o un asma. Ahora bien, si el deslizamiento pulmonar puede o no presentarse, puede o no presentarse en un paciente que presenta un evento de neumonía. Entonces existe otro perfil que es AB o C. ¿Qué es AB? Significa que en un hemitórax tienes un patrón A y en otro tienes un patrón B. Comúnmente si tienes un edema pulmonar de origen cardiogénico o de riñón o de hígado, tú quieras, o regular es bilateral, de tal manera que el patrón B tiene que estar en ambos hemitórax. Si solo está en uno, pues está raro y es como una neumonía. Derrame pleural en un solo lado, aunque sea en una radiografía, te hace sospechar más de una neumonía que de una enfermedad sistémica. Entonces, un patrón AB te hace sospechar altamente neumonía. Y un patrón C es lo que les mencioné hace rato de las líneas A que no están a la misma distancia que deberían de estar de la que se muestra entre el transductor y la línea pleural. Entonces, eso nos hace sospechar neumonía. Y luego, ¿qué pasa si el deslizamiento pulmonar está ausente? Pues estamos hablando de un neumotórax, un posible neumotórax. Entonces, el que esté ausente no significa que ya nada más nos quedamos ahí. Hay que identificar si tiene un punto pulmonar. Y también, mientras estamos viendo eso, pues básicamente un neumotórax chiquito todavía puede generar un perfil A o un perfil B. Porque un neumotórax no inmediatamente se vuelve uno absoluto, no siempre colapsamos los pulmones inmediatamente. Si tiene un patrón B, entonces hablamos de que puede tener una neumotórax simultáneamente una neumonía. Y si tiene un patrón A, ahora ubicamos el punto pulmonar
y si lo encontramos, pues básicamente un neumotórax que está ahí evolucionando. Si no lo encontramos, entonces requiere otras técnicas diagnósticas para poder establecer correctamente el diagnóstico de neumotórax. Requiere radiografía de tórax, tomografía, pues, etc. Este diagrama especifica claramente que es pues, una situación para una situación de emergencia, y que con este diagrama podemos encontrar hasta el 90% del diagnóstico, básicamente una emergencia. Sin embargo, el otro 10% se nos puede escapar, así que pues, hay que tener cuidado. Es para básicamente, tienes el diagnóstico y inmediatamente dar un tratamiento rápido. Básicamente. Ahora, hay que recordar siempre las limitaciones del ultrasonido pulmonar. La primera siempre pues, va a ser el operador, requiere de la experiencia y la práctica para poder ser pues, confiable, ¿verdad? Ahora, si la enfermedad pulmonar es una que no alcanza a pleurar o se interpone aire entre el mismo, como en el sistema subcutáneo, o los huesos se interponen en la parte de la lesión que tú quieres ubicar, pues obviamente se te puede escapar. Requiere que tengas un poquito más de experiencia, se puede mover el transductor para poder ver esas partes. Y ahora sí te puede complicar. Luego está la falta de cooperación del paciente, alteraciones de la conciencia, agitados, agresivos, pues no te lo van a permitir. Y luego, si es un paciente que le acabas un traje quirúrgico, tiene un vendaje torácico, fracturas costales de clavícula, pues te va a impedir verlo y no siempre se lo puedes quitar, ¿verdad? Y pues el sistema subcutáneo que yo mencioné. Básicamente esas son las limitaciones del ultrasonido. Pues básicamente eso es lo que tendremos que saber del ultrasonido pulmonar. ¿Alguna duda que tengo? Entonces, como dijo el Dani, ¿cómo distingues entre una consolidación neumónica y una telectasia, por ejemplo? El programa, en la neumonía vamos a encontrar el programa. Un programa aéreo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes puedes tener las imágenes estas, ¿no? Hipericóicas que dice Dani. Y tú no le ves movimiento, ¿habría alguna forma de tratar de ver si realmente son estáticas o dinámicas? Porque si son estáticas, significa que esa vía aérea está colapsada, ¿no? Y si son dinámicas, significa que sí hay movimiento ahí. Entonces, ¿qué podemos poner? El modo M, ¿no? Así una forma de ver si realmente hay movimiento ahí en esas señales. Y luego, otra cosa. De lo que decía de las limitaciones, el ultrasonido pulmonar. Una de las limitaciones que tiene, por ejemplo, y se está tratando de ver cómo mejorarlo, es lo que ves tú cuando haces el cambio. Cuando estás viendo si hay líneas A o líneas B, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estás valorando en el pulmón? El aislamiento del pulmón, ¿no? Entre más aislamiento hay, pues va a haber líneas A. Y entre menos aislamiento hay, hasta el colapso, va a haber líneas B, ¿no? O el más fuerte pues es el patrón tisular. Entonces, un espectro. Pues hay varios, ¿no? Protocolos para checar eso. El que se usa en la UCI de manera más frecuente es irlos clasificando en líneas A con menos de 3 líneas B, que sería un score de 0, y le va subiendo, ¿no? Hasta un patrón tisular que me parece que es un score de 3. Entonces, pues ya con eso, tú más o menos dices qué tanto está evolucionando bien el paciente en cuanto al pulmón o no. Pero una de las limitaciones que hay es que pues es muy subjetivo, entonces lo del aislamiento. Entonces están buscando que haya, por ejemplo, así como nos calculan los flujos en el Doppler transcranial y todo eso, que haya un software que te pueda calcular de manera, pues de manera adecuada, ¿no? De manera automática, sin que haya tratando de eliminar esa inexperiencia del operador, la cantidad de consolidación pulmonar. Y la otra desventaja que tiene, donde se ha visto un poquito más rezagado, porque no se ha encontrado un signo específico, es la hiperinsuflación, que eso lo vamos a tener en los pacientes con EPOC o con asma que tengamos, pues ya sea que estén con una exacerbación o que estén con ventilación mecánica, ¿no? Son los que tienen riesgo de hacer un fenómeno de Pendeluf y que tengan una un autopip, todo eso. Sin embargo, hay una cosa que te lo puede sugerir si tienes un alto grado de sospecha.
Imagínate cuál puede ser donde te esté diciendo de... Es sencillo, ¿eh? Algo que te está hablando de permeación del pulmón. Una disminución del deslizamiento pleural. Entonces, pero es muy inespecífico, pues. Entonces ahí es donde se ha quedado un poco corto el ultrasonido. Y la otra que a mí se me ha hecho interesante, la verdad nunca lo he visto como que lo hagan, parece que hay más evidencia para realizarlo, pero es el papel del ultrasonido en el RCP, la situación. De hecho, las guías de la baja sí es una recomendación grado 3, de hecho. Mencionan que si tienes un experto en ultrasonido y no interfiere con la reanimación cardiopulmonar, puedes realizar una exploración ultrasonográfica mientras el RCP, siempre y cuando, bueno, para descartar, pues, que se tamponadas de neumotórax o alguna causa reversible, siempre y cuando sea una persona con experiencia y no interfiera en la reanimación. En las compresiones. Entonces dicen, se recomienda si tienes un chingón, si no, mejor ni le. ¿Ustedes nunca lo han hecho en urgencia? No, qué mierda. Es que, pues, la neta, a veces sí te puede sorprender el algoritmo ahorita, te lo puedo editar y todo, pero en ese momento, la descarga de adrenalina y todo, así ya hayas vivido muchas veces eso, siempre es como de que, güey, si me equivoco en algo y... Sí, luego además, pues ahí, obviamente, ¿no? Yo creo que hasta la fecha, no sé si les ha tocado tocar en la música. Para sí. Sí, Llegamos. no. Bienvenidos. Yo creo que uno de los problemas que tenemos aquí, pues es que los doctores son muy buenos, pues, pero como todo, no hay, a veces es lo que pasa, ¿no? Que dice, todo el mundo quiere opinar, pues, todo el mundo es líder. No, ¿cuántas editas? Vamos a recortar los últimos. Entonces, pues a lo mejor son protocolos que se podrían más adelante, cuando se tenga ya más aceptación del ultrasonido y todo eso, y realmente pues sí tengamos un mejor dominio del mismo, pero pues la verdad sí, sobre todo en urgencias, que ustedes así que les llegan de la calle los pacientes. Entonces yo creo que sí ahí tiene un valor importante, ¿verdad? Sí, y es que hablando del ultrasonido en RCP, no nada más es que tenga la experiencia en el ultrasonido, sino como dice Ángel, que pueda guardar la casa en un caos prácticamente, ¿no? Que como es una sala de choque, para poder identificar adecuadamente si es un tamponade, si es un neumotórax atención lo que está ocasionando y que se pueda hacer el tratamiento resolutivo en ese momento, ¿no? Porque si no sale perjudicial. Sí, sale peor. Muy bien. ¿No hay más? Excelente, Gaby. Vas directo al canal.